A nivel Rosario más Tenemos cerca. una invitada especial hoy, Marisol, para nuestra gente de Más Cerca. Vamos a conversar sobre las 3 causales del aborto. Exactamente, tengo el placer y el privilegio porque prácticamente la vi crecer a Natalia Mármol, porque Natalia Mármol es una muchacha muy joven, es periodista, es parte del foro feminista, y ayer se suscitó una situación muy particular con la suspensión de la cuenta del Ministerio de la Mujer a raíz de que hicieran una publicación apoyando el tema del aborto en las 3 causales. Y esto provocó la suspensión de esta cuenta y ha generado todo un debate en las redes sociales. Por cierto, que solamente hay que hablar de las 3 causales para que en República Dominicana inmediatamente se inicie un debate sobre ese tema. Y precisamente hoy tenemos a Natalia Mármol, periodista, como dije, e integrante del Foro Feminista, con quien hablaremos de tan polémico tema como el aborto en sus 3 causales y los derechos fundamentales de las mujeres para garantizar su salud, vida y dignidad. Apreciada Natalia, te estamos esperando aquí para que abordemos este tema que yo sé que es muy apasionante para algunas personas cuando lo ven desde la óptica de ver a la mujer allá muy lejano y no ver esa problemática cercana. Buenas noches, Natalia Mármol. Muchas gracias. Yo todavía tengo, parece como cierto déficit con la tecnología, a pesar de mi generación. No te lo creo, no. Yo pensaba que estaba live y estaba todavía, tenía que darle un botón. ¿Cómo están? Estamos muy bien, Natalia. Yo creo que para dar inicio a nuestra conversación sería importante poner en contexto a la audiencia sobre cuál es la postura, aunque ya se ha hablado bastante, cuál es la postura con relación a las 3 causales que tiene el Foro Feminista. Perfecto. Primero agradecerles de verdad que estén abordando este tema. Es sumamente necesario que se discuta, hay mucha desinformación y abrir espacio para el diálogo ya es un aporte enorme que están haciendo. Aquí estamos prestos para escuchar cuál es la posición del Foro Feminista, y siempre hemos visto cómo los grandes sectores de poder, especialmente el religioso, tiende a mostrar la balanza muy inclinada cuando se trae al ruedo esta discusión de los 3 causales. Así es, pero creo que se fundamenta mucho en la desinformación que hay. ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo? ¿De qué estamos hablando? Bueno, cuando inició esta legislatura, se sometió a un nuevo proyecto de modificación del Código Penal que es sumamente necesario porque nuestro Código Penal tiene más de un siglo y requiere ser modernizado, adaptado a nuestro contexto, y modernizarlo sin lugar a dudas implica también proteger los derechos de las mujeres, o sea, que sea una legislación que esté por lo menos cercano a la media con respecto a este tema en comparación con legislaciones de la región y del mundo. Y las causales definitivamente son eso. El Código Penal es una ley orgánica que define lo que es delito en República Dominicana y un régimen de consecuencias para quien comete este delito, estos delitos. El aborto es considerado un delito aquí en República Dominicana, pero cuando hablamos de causales, hablamos de excepciones a ese delito en condiciones específicas, en situaciones extremas que ponen en riesgo la vida, salud, integridad de las mujeres, que son derechos constitucionales, y que acceder a un servicio de salud que pudiera proteger esta vida, salud e integridad no implique que las mujeres o el personal médico vaya a la cárcel. De eso es que estamos hablando aquí. Eso es lo primero. Entonces, ¿cuáles son estas 3 excepciones? Cuando la vida y salud de la mujer corre riesgo, cuando se trata de un embarazo inviable, y cuando hablamos de inviabilidad nos referimos a cuando hay condiciones congénitas que imposibilitan la vida fuera del útero. O sea, no es posible que ese embarazo sea fructuoso. Y una tercera situación es cuando el embarazo es resultado de una violación o de incesto, que esto es particularmente importante en República Dominicana, que tenemos la mayor tasa de embarazo en adolescentes y niñas de Centroamérica, ahora mismo según organismos internacionales, y no podemos decir que un embarazo de una niña fue consentido. O sea, estamos hablando, sin lugar a dudas, cuando hablamos de embarazo infantil, de embarazo de niñas en casos de violación.
Entonces, estas son las 3 excepciones en las que entendemos deben estar incorporadas al Código Penal para que el personal de salud, la mujer, en el caso de que lo decida en una de estas situaciones, no vaya a la cárcel. De todo este esquema de las causales, del tema de la detención, del conocimiento del Código Penal, ¿ustedes están de acuerdo con que se extraiga del Código Penal el tema del aborto y que se conozca más adelante en una ley especial? No, eso no es necesario, no tiene por qué suceder. Realmente lo que yo sí creo que entiendo la urgencia de la aprobación del Código Penal, la comparto, y entiendo que incorporar las causales de ninguna manera retrasaría la aprobación del Código Penal. Yo creo que este es un debate, el mito más grande que se ha instalado ahora mismo es que eso es todavía un tema por debatir. El tema se ha debatido un montón y hay un montón de estudios de opinión que recogen lo que piensa la percepción de la mayoría de la ciudadanía dominicana sobre este tema. Y en todas las encuestas que se han hecho en los últimos 2 años se refleja que la mayor parte de la ciudadanía dominicana está de acuerdo con que se regule el aborto en el país, como demostró la encuesta Gallup hoy, y está de acuerdo con estas 3 causales, como lo demostró la encuesta OnToll Research que se realizó hace 2 años, que dice que el 79% de encuestados apoya que no sea criminalizada la mujer o el personal de salud cuando corre riesgo la vida o salud de la mujer, 76% con la causal de inviabilidad y 67% con la causal de violación o incesto. Y las legisladoras y legisladores tienen un compromiso de representar, es una de sus funciones como legisladores, representar la voluntad de la ciudadanía. Entonces, ahí el debate no es necesario seguirlo alargando. Se ha tenido por más de 20 años. Entonces, lo que sí creo que tenemos que tomar en cuenta aquí es que no ha llegado al Pleno de la Cámara de Diputados un proyecto de Código Penal, o sea, de la Comisión de Justicia, un dictamen favorable a las 3 causales. Si llega al Pleno de la Cámara de Diputados, yo estoy completamente segura de que fuera aprobado. Aquí se ha visto el apoyo que ha recibido de muy distintos sectores. Por ejemplo, hace 2 semanas el CENU, la principal central sindical, confederación sindical de este país, se reunió con Alfredo Pacheco para invitarle a incorporar las 3 causales en el proyecto de Código Penal para que sea votado de esta manera y les pidieron su apoyo en este tema. Asimismo lo han hecho muchísimas otras organizaciones y distintos colectivos de representación de la sociedad. Se han recaudado un montón de firmas. Entonces, no sabemos por qué hasta este punto todavía no se ha aprobado ese tema. Y por otro lado, además de que su labor es representar la voluntad de la ciudadanía, la labor de las legisladoras y legisladores es proteger los derechos de la ciudadanía. Y es completamente inconstitucional un código penal que mantenga la penalización absoluta del aborto, porque está poniendo en riesgo el derecho a la vida, el derecho a salud, el derecho a la integridad de la mujer, violando la misma Constitución y violando acuerdos internacionales que tienen rango constitucional en República Dominicana. ¿Qué lectura tú le das a la situación que se dio ayer en la cuenta de Twitter del Ministerio de la Mujer, que fue suspendida porque colgó una información en apoyo a las 3 causales? Y esto evidencia que para que la cuenta fuera suspendida debió generar una cantidad de denuncias a la plataforma muy alta. Esto te pone también en contexto la situación, lo que genera a nivel de la población cuando se toca el tema de las 3 causales y el aborto en la población dominicana. ¿Qué lectura tú le das a esta situación en específico? El Ministerio de la Mujer publicó un comunicado hoy explicando que no se había tratado de una situación de censura, sino que más bien estaban todavía configurando la cuenta de Twitter. O sea, con la cuenta de Twitter ya tenían problemas desde antes porque están trabajando en el proceso de certificación de la cuenta, o sea, que sea certificada como institucional. Pero sin lugar a dudas, el tema de los ataques en redes sociales por grupos antiderechos por personas muy específicas, que yo te diré no son la mayoría, pero que realmente tienen una práctica sistemática de represión y de chantaje, porque como un poco el tema es que unos pocos chantajean a la gente utilizando expresiones extremistas, radicales, insultando, ofendiendo, para que la mayoría se calle. Y eso es una práctica que yo creo que se ha ido superando, que la verdad es que no me esperaba que este tema se fuera a hablar con tanta apertura y como se fuera a renunciar a ese chantaje en el que muchas y muchos
caíamos constantemente de silenciarnos, de dejarnos silenciar. No me esperaba que fuera tan alto ese nivel de participación. Muchas y muchos jóvenes, sobre todo, que se han lanzado a las redes sociales a expresar su respaldo, personas, figuras públicas que antes no lo habían hecho, y yo creo que eso nos dice también en el lugar que estamos como sociedad sobre este tema. Actual de la Cámara de Diputados podría facilitar el conocimiento del Código Penal, incluyendo el tema de las 3 causales en este momento, es decir, la variación en la composición, es decir, una gran cantidad de jóvenes que tienen ideas más liberales y que están hoy ocupando posiciones en el Congreso Nacional, facilitaría el conocimiento del Código Penal, incluyendo el tema de las 3 causales. Eso yo no te lo podría asegurar porque no he hablado con todas las legisladoras y legisladores que están ahí. Conozco la opinión y la postura de muchas y muchos que son bastante públicos y vocales con este tema, que lo han venido defendiendo y han venido expresando su apoyo a la protección de los derechos de las mujeres, pero no sabría decirte si la mayoría ahora mismo piensa de esta manera. Ahora, como sí te decía antes, lo que entiendo es que deben representar la voluntad expresa de sus votantes y respetar también la protección de los derechos de las mujeres, como ordena la Constitución. Pero yo sospecho que sí. Yo sospecho que la mayoría sí tiene una posición favorable. Extraer el tema de las 3 causales del código, ¿crees tú que retrasaría la discusión sobre el tema? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. O sea, estamos frente a una sociedad que desde que ese tema se habló, empezó a expresarse en redes sociales, va a haber una manifestación, obviamente, guardando la distancia social, el próximo martes, que va a ser más artística, performática, frente al Congreso Nacional, y pues, han sido muchos, o sea, ya han ido 3 grupos a llevar firmas que han recaudado en apoyo, miles de firmas que han recaudado en apoyo a las causales. O sea, siento que hay una articulación alrededor de este tema que se va a mantener en el tiempo y que no está dispuesta como a ceder. Grupos que trabajan y que están pro 3 causales, ¿van al Congreso Nacional a hacer un plantón? Porque es desde hace mucho tiempo que están realizando eso, y con el tema del COVID-19 se habían dejado de lado, pero aparentemente que siguiendo las normas de cuidado por el COVID-19, ¿ustedes volverán al Congreso? Sí, el Foro Feminista, la Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres y varias organizaciones más, así como grupos de artistas, están organizando un plantón, convocando, invitando a participar en un plantón el próximo martes 6 de octubre, perdón. Martes 6 de octubre en la mañana. Que de las fuerzas políticas lograr sacar del Código Penal las 3 causales, ¿ustedes confían que realmente eso camine en el Congreso? Una ley especial. ¿Una ley especial? No, imposible. Si un pequeño grupo ha logrado retrasar o bloquear que se incorporen las causales en el Código Penal con la urgencia que hay de pasar el Código Penal, imagínate con una ley especial. ¿Tú crees que sería mayor la oposición si se extrae la ley como una ley especial? No, yo creo que va a dormir el sueño eterno. Que hay una influencia de ciertos sectores ahí a lo interno, que realmente viven haciendo cabildeo a lo interno, que van a frenar esa ley especial, y que ahora mismo tenemos una urgencia como sociedad de aprobación del Código Penal, y no hay razón alguna por la cual estas 3 causales no puedan estar incorporadas, estas 3 excepciones a la penalización, a la criminalización, no puedan estar en ese Código Penal. Foro se han reunido con la recién designada Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados y del Senado de la República. Es que el proyecto de Código Penal no está en la Comisión de Justicia. Ahora mismo fue enviado, o sea, a inicios de la legislatura fue enviado a una comisión especial para que fuera analizado, pero ni la comisión especial para revisar este proyecto de Código Penal, ni la comisión especial para revisar la ley se ha conformado todavía. Las comisiones permanentes fueron conformadas. ¿Estás en mí? ¿O no te escucho? Digo, ¿en qué punto se encuentra? ¿Está en un punto muerto el conocimiento del Código Penal? Ahora mismo sí. Eso, pero ¿entiendes tú que esta condición obedece a manipulaciones o es el proceso ordinario que se sigue en estos casos?
La verdad, tendría que preguntarle a Pacheco o a alguno de los legisladores que están trabajando con ese tema dentro del Congreso, porque no te tengo una respuesta, pero entiendo desde mi perspectiva, desde fuera, que no tengo como conocimiento de por qué se procedió de esa manera, entendería que fue un error enviarlo a una comisión especial cuando solo en tan solo unas semanas se iban a conformar las comisiones permanentes. Congreso, ¿qué otras actividades van a desarrollar ustedes? ¿Qué visitas van a hacer? ¿A quiénes? ¿Qué grupos sociales van a integrar para así poder llevar a cabo un poquito más de presión para lograr la aprobación del Código Penal, incluyendo las 3 causales? Vamos a estar informando en el proceso. Pueden utilizar el hashtag apoyo 3 causales para enterarse sobre este tema, informarse sobre el tema y también expresar su opinión y mantenerse informado de las actividades que se van a estar realizando. ¿Ustedes han tenido algún acercamiento como foro feminista con estos grupos radicales, en especial con las iglesias, para tratar de buscar un punto medio y que por fin salga esta situación del Congreso? Es que las iglesias, o sea, lo primero es que tenemos, hay varios grupos religiosos que han expresado su apoyo a las causales en numerosas ocasiones, pero es que ahora mismo nuestra solicitud, nuestro reclamo es al Congreso, es a los tomadores de decisiones, es a quienes tienen el deber, la labor de legislar y de hacer cumplir la ley. A las personas que votamos para que nos representen. Nuestro diálogo es con el Estado, que es el que tiene el compromiso ahora mismo de dar una solución a la sociedad sobre este tema. Saliendo un poquito del tema de las 3 causales, la República Dominicana en este momento estamos llevando a cabo, se está viendo una situación de violencia en la cual hay una joven que fue agredida con el denominado ácido del diablo. Y luego también, además de eso, tenemos un secuestro fallido de una joven. Un autosecuestro de una joven de 16 años. Partiendo de los análisis y observatorios que ustedes hacen, ¿cuál es la situación que vive la mujer dominicana con relación a la violencia en este momento? Es decir, ¿han aumentado los índices de violencia contra la mujer? ¿Han disminuido o se mantienen en algún punto medio? La violencia hacia la mujer es una expresión más de esta desigualdad. Realmente hay una conexión entre ambos temas porque son manifestaciones de esta desigualdad y de considerar a la mujer como una ciudadana de segunda categoría o no considerarla una sujeta de derechos. Y este caso es muy lamentable, el de esta joven, y es muy lamentable que no es excepcional. Ahí vemos cómo ese sentido de posesión se expresa en violentar el cuerpo de esa joven, que además pudo haber perdido la vida, ahí está viva de milagro. Pero en República Dominicana hay un promedio de feminicidios de 200 por año. Los niveles de violencia en República Dominicana son sumamente altos y también hablan de una deuda del Estado para garantizar acciones para la prevención, atención y consecuencias para los victimarios en los casos de violencia de género. Todavía falta muchísimo por hacer. Se ha anunciado que se construirán otras casas de acogida y recibimos esa noticia con beneplácito porque son necesarias estos lugares de tránsito. Porque a veces el momento más vulnerable es luego de la denuncia y no todas las mujeres que son víctimas tienen un lugar a donde ir, así que esto es sumamente importante. Pero falta todavía muchísimo, incluyendo la aprobación de la ley que crea el Sistema Integral de Prevención y Atención a las víctimas de violencia de género. Entonces, las deudas con respecto a la violencia de género son muchas todavía y hay que seguir luchando por esto sin lugar a dudas. De lo que tú planteas. Pero quería comentarte sobre el caso de la niña. El autosecuestro. El autosecuestro, que es una expresión más también de esta violencia machista. Hablamos de violencia machista porque es una violencia que se pone hacia la mujer por su condición de ser mujer. El chico tenía una deuda y pone a su novia a autosecuestrarse.
a una menor. Estamos hablando de una situación de violencia hacia esa niña, pero la cara que sale en todos los periódicos, en todos los noticieros y quien queda revictimizada y traumada de por vida es esa muchacha que fue víctima de esa situación. A esta persona que manipula y que sin lugar a dudas tiene mucha influencia sobre esta chica, no le pasa absolutamente nada. Y eso, creo que esos son el tipo de cosas que tenemos que ver también al momento de visibilizar estas problemáticas, estas situaciones, para no repetir la agresión o profundizar la agresión a estas niñas y jóvenes mujeres. La información que se había dado es que la propia niña, que el dinero no era para pagar tal deuda, sino que se trataba de una situación que había creado la joven para favorecer a una compañera, amiga o relacionada. Yo esa versión no le creo. Sí, no, bueno, la versión última es que se trataba de que la joven quería adquirir el dinero para invitar a una amiga a un lugar a celebrar su cumpleaños. No me sorprende que haya cambiado la versión. No, yo escuché el supuesto audio del caballero diciendo claramente que la intención del autosecuestro y que no iba a fallar porque el plan era maestro, era para pagar la deuda de su vehículo y que él incluso le iba a montar para andar tú y yo en ese vehículo. Y que evidentemente este caballero, que es mayor que la jovencita de 16 años, y como dice Natalia, la cara visible de todo este tema ha sido esa joven de 16 años que no conocemos su entorno familiar, no conocemos la situación de vulnerabilidad en la cual esa joven está sometida, pero que al final nosotros los medios, los periodistas, buscamos el rostro visible de la protagonista del hecho y no del armador del hecho, que es el joven, del victimario, porque fue un armador de ese hecho. Así es. Finalmente, Natalia, tú hablabas de que se anunciaron la creación de nuevas casas de acogida y me voy un poquito atrás. En una conversación que tuvimos con la ministra de la Mujer, habló de las condiciones en las cuales encontraron las casas de acogidas existentes. Ustedes como foro han hecho observatorio, han visitado en algún momento las condiciones en las que se reciben las mujeres que están en estado de vulnerabilidad que son llevadas a esas casas de acogida. No, Foro no es un espacio de investigación, de desarrollo de investigación. Foro es un espacio que articula a ciudadanas, activistas de distintas organizaciones y de manera independiente, pero sí hay centros de estudios de la mujer, como el Centro de Estudios de Género de la UAS y el Centro de Investigación de Género de INTEC, que pudieran tener, que no sé si realmente si tienen estudios sobre el tema. No es un tema sobre el que tenemos una postura como foro feminista, pero que sin lugar a dudas es algo que debemos definir y te podríamos hablar de eso en otro momento si quieres, o podemos contactarte con Virtudes de la Rosa del Centro del Instituto de Género y Familia de la UAS para que te hable sobre ese tema, si les interesa, pero me parece que es importante que se generen esos espacios de conversación. Así es, Natalia. Gracias, Natalia Mármol, por este conversatorio y nos ha quedado claro que las tres causales y el Código Penal está durmiendo el sueño eterno en el Congreso Nacional, en esa comisión especial designada en la Cámara de Diputados, pero que ustedes están prestas a seguir la lucha para traer el tema a discusión y que genere una decisión definitiva en torno a las tres causales. Gracias, Natalia. Así es, vamos a una pausa y volvemos en breve. A nivel Rosario más cerca.